Resumen del libro El asesinato del profesor de matemáticas. El asesinato del profesor de matemáticas. Capítulo 1. El profesor de matemáticas Felipe Romero llama a los estudiantes, Luke, Adela y Nico, ya que tienen un grave problema en la asignatura. Él les dice que iban a reprobar su materia y que tenían que ponerle esfuerzo para pasar la asignatura. El profesor ingeniosamente crea una actividad lúdica, matemática y lógica en que ellos puedan entender la materia. Capítulo 2. El profesor de matemáticas, al que llamaban Fepe, llegó un día lleno de sangre al salón, diciendo que alguien lo había matado y que ellos, por medio de problemas matemáticos, lógicos y de uso de la razón, podrían aprobar la asignatura y descubrir el asesino. Capítulo 3. Estaban en el examen y Adela apenas contestaba, sí. Ella pudiera contestar otra más aprobaría el examen. Miró a sus dos compañeros y ambos tenían cara de angustia y solo miraban su examen. Se finalizó el tiempo y unos se apresuraron a contestar y el profesor les quitó el examen. Después ellos empezaron a hablar de su verano y cómo les iba en matemáticas. Adela, cansada de hablar de matemáticas, vio a un profesor de matemáticas cerca y se calló. Capítulo 4. El profesor sentó en la piedra más a la que justamente estaba enfrente de ellos y habló sobre los exámenes. Les dijo que habían pasado y comenzó a enseñarles trucos para matemáticas. Al principio ellos estaban enojados y después estaban entusiasmados. Le trató de dar otra oportunidad y ellos, un poco conformistas, él se sorprendió porque se rendían. Se levantó decepcionado, los miró y dio vuelta en dirección hacia su carro y se fue. Capítulo 5. Al regresar a su casa los tres comenzaron a hacer cosas que más les gustaba. Adela leía una novela policíaca, Luke leía una novela de fantasía y Nico jugaba con videojuegos. Los dos se pusieron a pensar en la matemática y el por qué les parecía tan aburrida. Entonces Nico, que era muy experto en el juego, vio que al perder le dieron otra oportunidad, y él se acordó de la segunda oportunidad que les había dado el profesor de matemáticas y se dio de cuenta que la esperanza es lo único que se pierde. Capítulo 6. Al otro día en el colegio los tres se reunieron en el patio un poco nerviosos, mirando para los lados a ver si estaba el profesor de matemáticas que les daría la segunda oportunidad. Empezaron a hablar de cómo sería el examen y buscando alternativas para solucionarlo. Capítulo 7. Eran las 3 de la tarde y ellos no sabían si ir a jugar o estudiar para el examen del otro día. Se pusieron a pensar en cómo había llegado el profesor ese día lleno de sangre y con 3 heridas de balas y que su oportunidad era hasta las 6 de la tarde para lograr saber quién le disparó. Después de hablar con ellos dio el último suspiro. Capítulo 8. Salieron del solar corriendo en busca de la ley y llegaron donde unos policías y nerviosos se pusieron a gritar. Los policías al principio no hacían caso, pero después de verlos tan nerviosos y asustados fueron al lugar donde los tres niños le decían y al ver que no había nadie intentaron atraparlos por burlarse de la ley. Capítulo 9. Después de alejarse de los policías y toma un sobre que le dio él maestro para comenzar con su examen, le dice que era 8 sobres como ese. Era un problema y entre todos comenzaron a resolverlos. En un momento pelearon, pero Luke pudo resolver el problema y fueron en busca del otro sobre que estaba en el tablón de anuncios del colegio. Capítulo 10. Llegaron corriendo al colegio en busca del otro sobre y se dieron de cuenta que estaba sobresaliendo del resto de sobres pegados a la pared. Lo agarraron y vieron el otro problema, que era de cigarrillos. Después de una larga discusión por la respuesta, Adela llegó a una conclusión que era la taquilla número 40 donde estaba la tercera cuarta. Después de esto salieron corriendo en dirección hacia el colegio de nuevo. Capítulo 11. Se detuvieron en la puerta y Adela entró sola para que no sospecharan sobre los tres. Llegó a la taquilla y estaba el sobre número 3, ella quería que nadie se diera cuenta, pero el director la vio y la cuestionó. Después de un tiempo la dejó ir y ella siguió su camino. Este caso trataba sobre alumnos y tenían que descifrar dónde estaba el cuarto. Esta vez fue Luke el que lo descifró, la dirección donde tenían la cita, la calle Tunos número 2, y sin pensarlo corrieron hacia allí. Capítulo 12. No sabían dónde era la dirección, pero Adela sí, ya que unas primas vivían ahí. Luego de llegar Nico estaba cansado pero porque no encontraban la 5 carta y pues claro, con estrategia y un par de cuentas lo hicieron. Capítulo 13. Adela estaba muy nerviosa porque se habían demorado en encontrarla. Esta vez los problemas era de cálculo mental e inteligencia, no se resolvían con fórmulas, todo era mental. El sobre N6 lo encontraron en el árbol de un parque. Capítulo 14. Llegaron a casa cansados porque pensaron que habían hecho más los trabajos ya que no le veían lógica, y fue donde encontraron más problemas de tiempo y distancia. Capítulo 15. Después de descifrar este sobre supieron dónde estaba el sobre N7, que estaba en la casa de José ya que tenía casa verde y una camisa azul. Capítulo 16. Al
Llegar a la casa de José se dieron cuenta que estaba todo cerrado y que podría no estar, sin embargo golpearon y salió la esposa de José y entraron y encontraron el sobre que trataba de ángulos, al descifrarlo los llevaba a una estatua donde se encontraba el último sobre. Capítulo 17. Luke tuvo la idea de que como sus dos amigos ya estaban cansados pues él se adelantaba y abría el sobre, pero... Cuando llegaron los dos amigos y vieron la cara de tristeza de Luke, porque el sobre tenía el ejercicio que ellos no habían podido resolver en el examen, sin embargo no se dieron por vencidos y lo resolvieron. Capítulo 18 trataba de cómo ellos pudieron resolver este problema y poner en cada letra un nombre y así se dieron cuenta que el asesino era el director de la escuela. Capítulo 19 faltaban 9 minutos para las 6 y ellos estaban asustados esperando que el director asesino que siempre salía a las 6 del colegio, vieron que él salió tranquilo y había un hombre de espaldas, lo cual quedaron helados después de haberlo visto. Coincidió a los balazos 3 horas antes. Los niños exclamaron profe. Capítulo 20. El profesor volteó y los saludó, y él les explicó que tenía una novia que sabía hacer efectos especiales y que por eso se veía tan real. Él les dijo que pasaban la materia con la más alta nota por no fallar ningún problema. Capítulo 21. Hablaron con el profe que no era difícil resolver las pistas. Al salir del colegio se encontraron de nuevo con los agentes y ellos salieron corriendo ya que era difícil explicarles cómo pasó.